La diferenciación del sistema digestivo inicia la cuarta semana de vida intrauterina gracias a interacciones moleculares entre endodermo del intestino primitivo y el mesodermo lateral esplácnico circundante. Del intestino anterior se deriva el epitelio de revestimiento esofágico, del estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas y porción proximal del duodeno mediado por estos reguladores, SOX2 y PDX1. Del intestino medio deriva el epitelio de revestimiento de la porción distal del duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 derechos del colon transverso mediado por CDXC. Del intestino posterior se deriva el epitelio de revestimiento del tercio izquierdo del colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y 2/3 superiores del ano. Depende del mediador CDXA. La diferenciación de las glándulas se da en sentido cefalocaudal. El primer órgano que se diferencia es el esófago, en el extremo cefálico y techo del intestino anterior. Del endodermo se derivan epitelio plano estratificado no queratinizado y del mesodermo somático y esplácnico se derivan músculos de la deglución, tejido conectivo y musculatura lisa. En el siguiente segmento del intestino anterior, el estómago hace un proceso de rotación exclusivo que determina la localización y posición definitiva del mismo dentro de la cavidad abdominal. Simultáneamente a este proceso se van diferenciando las células de revestimiento epitelial del estómago en 3 tipos celulares: tejido conectivo, musculatura lisa con orientación circular y musculatura lisa con orientación longitudinal. La parte más externa se diferencia en mesotelio. Una parte de este mesotelio se une con la pared dorsal del estómago o curvatura mayor y la otra parte con la zona ventral del estómago o curvatura menor. Estos van a conformar los epiplones que mantienen el estómago en su posición. El vaso se deriva de mesodermo lateral esplácnico relacionado con mesotelio dorsal. Esto ocurre simultáneamente con la diferenciación del estómago. El hígado surge como evaginación ventral de la porción caudal del intestino anterior. Esto es regulado por HNF3 y 4 y asimismo el brote hepático se orienta hacia la pared ventral del cuerpo del embrión y se relaciona con el septum transverso. El septum transversum es una lámina gruesa de tejido mesoblástico derivado del mesodermo lateral esplácnico, el cual va a formar el músculo del diafragma, que tiene como función dividir la cavidad celómica intraembrionaria en dos: cavidad torácica y cavidad abdominal. Algunas células interactúan con hepatocitos para que se organicen y formen vasos sanguíneos y posteriormente formar los sinusoides hepáticos. Proximal al esbozo hepático ocurre una invaginación secundaria, que es la vesícula biliar. Esta diferencia el conducto hepático primitivo y comunica con el intestino anterior llegando hasta la parte proximal del duodeno, que posteriormente tomará el nombre de conducto colédoco. La parte proximal del colédoco se forma por regulación de SHH, PDX1 y TBX1, generando una nueva invaginación en páncreas ventral. Al mismo tiempo, en el techo del intestino anterior y delante del colédoco se inicia el proceso de invaginación de esbozo pancreático dorsal. Este esbozo se caracteriza molecularmente por no expresar gen que codifica para SHH. Páncreas. El conducto pancreático ventral rota en sentido de manecillas del reloj y se ubica por detrás del estómago y cefálicamente al esbozo pancreático dorsal.
para dar formación definitiva de esta glándula y al conducto de Santorini. La porción ventral pasa a ser la cabeza del páncreas y la porción dorsal forma el cuerpo y la cola, además origina conducto de Wilson. Semana 10 de vida intrauterina. Las células del mesodermo lateral esplácnico que recubren el páncreas inician secreción de moléculas reguladoras para la diferenciación de células epiteliales de dos tipos, formadoras de acinos pancreáticos y formadoras de islotes de Langerhans, las cuales en la semana 12 inician la secreción de insulina y glucagón. Intestino medio. Tiene rápido crecimiento longitudinal, su eje es la arteria mesentérica superior, la cual se diferencia a partir del mesodermo lateral esplácnico y divide el intestino en asa cefálica y asa caudal. De la asa cefálica deriva el epitelio de revestimiento del duodeno distal, yeyuno e ilion proximal, y de la asa caudal deriva el epitelio de revestimiento del ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 derecho del colon transverso. Por último, el asa intestinal media da una rotación de 270 grados en sentido antihorario. Los primeros 90 grados van hacia la cavidad celómica y los 180 grados restantes se dan cuando las asas regresan a la cavidad abdominal.